Hola, desde Mujeres Salvajes de Carne y Hueso. Antes de nada, recordaros que podéis comprar el libro a través de nuestra página web, mujersalvaje.es. Si no, ponerse en contacto con nosotras a través de nuestro dirección de correo electrónico. No olvidéis suscribiros, darle al me gusta, compartir las entrevistas, etcétera, etcétera. Lo típico que se dice, ¿no? En estos casos. Pues en la entrevista de hoy tenemos a una persona que conozco desde hace ya un tiempo, gracias a mi experiencia en Perú. Se llama Dolores Hernández. Ella es psicóloga social y comunitaria, aparte de ser directora de dos grandes proyectos, uno de ellos el documental Curandera, y también es directora del proyecto de educación afectiva sexual La Caravana Roja, ¿vale? Entonces, pues como podéis ver, ya podéis prever que Lola nos va a dar un montón de información súper valiosa para nosotras las mujeres salvajes. Estamos deseando absorber toda esa información. A ver, hola Dolo, a ver, te intento poner... A ver, ¿estás ahí? Ah, ahí está. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Hola, Sara. Pues nada, muy contenta también de estar aquí participando y nada, de la oportunidad también de poder estar hablando en esta entrevista y bueno, participar también en el proyecto, el cual también pues tuve la suerte y el placer de conocer desde que empezó a germinarse. Entonces, el proyecto de Mujer Salvaje también conmigo, no sé, lo tengo como muy presente también. Así que nada, pues, no olvidamos tu presencia ahí en varias ocasiones a lo largo del desarrollo del proyecto y la verdad que sí, que estas cositas unen, ¿eh? Estupendo. sí. Pues cuéntanos, ¿cómo estás? Llevas poquito tiempo de vuelta en España, ¿verdad? ¿Cuántos años has estado en Perú al final? Entre unas cosas y Sí, otras. yo he estado 5 años en Perú. Bueno, yo nací en Murcia, estuve aquí viviendo pues toda mi infancia, mi adolescencia y luego también, bueno, empecé a estudiar psicología y me fui a Sevilla para estudiar también un máster de psicología de la intervención social y comunitaria, que de alguna forma fue la puerta que me abrió a llegar a Perú, porque yo hice las prácticas de mi máster en Perú, en un pueblo que se llama Leimebamba, que está en el departamento de Amazonas. Fue una experiencia muy hermosa y de alguna forma también fue como la primera puerta que se abrió para yo poder vivir allí, porque de alguna forma siempre sentía como esa necesidad de vivir en América Latina y bueno, pues al final lo hice y cumplí ese sueño. Entonces estuve allí viviendo 5 años, ahora estoy pues también en un proceso, ¿no?, de una nueva etapa, he vuelto aquí a España y bueno, siempre también con Perú en mi corazón, en mi mente, se ha establecido un vínculo muy bonito, muy especial. Estuve viviendo varios años, 3 años en Chachapoyas, que es la capital del departamento de Amazonas, y luego 2 años en Iquitos, que es en la Amazonía peruana, en la capital del departamento de Loreto. Entonces, siempre en ambos lugares he estado trabajando bastante con, bueno, proyectos de diferentes tipos, siempre también eso en el campo social y comunitario, pero desde diferentes disciplinas, ¿no? También siempre trabajando mucho con mujeres, con niñas, adolescentes y mujeres, o sea, con mujeres en las diferentes etapas de su vida. Y pues sí, la verdad es que ha sido una experiencia increíble, de mucho aprendizaje también. Vamos, en 5 años habrás crecido como persona y como profesional un montón. Aparte de Sí, que, sí, yo bueno, siento que, claro, sí, siento que ha sido pues eso, un intercambio total, en el que yo cada día aprendí algo nuevo y eso no solo en la parte profesional, ¿no?, que siento que están muy unidas, ¿no?, como esa parte en la que tú te sientes bien como persona y entonces también puede ayudar, ¿no?, dentro de tu profesión, sea cual sea la disciplina a la que nos dediquemos, podemos también aportar muchísimo como personas, ¿no?, que al fin y al cabo eso es lo que prima, como esa esencia
en la que nosotros, sin darnos cuenta, incluso podemos ayudar y podemos generar también pues que haya otra gente que se sienta bien, ¿no? Entonces eso es muy hermoso. Pues he tenido el gusto de leer tu currículum, tu extenso currículum de 5 páginas, que vamos, es bastante interesante porque he visto que has hecho un montón de cosas. Sobre todo has trabajado mucho, por lo que he visto, con mujeres, como tú bien dices, y desde un punto de vista no solo psicológico, también del ciclo, sino también del ciclo menstrual, ¿no? Sexualidad, ciclo menstrual, autoconocimiento. Y Sí, claro, pues me gustaría que nos contaras un poco, que nos dieras información sobre la importancia que tiene el autoconocimiento. No solamente a nivel psicológico de tu personalidad, de lo que te gusta, lo que no te gusta, sino también de la parte que compone nuestra biología femenina, ¿no? Pues el ciclo menstrual, lo que es la menopausia o la sexualidad en general. ¿Cómo ayuda ese autoconocimiento a una mujer salvaje, directa o indirectamente? O sea, ¿qué consecuencias tiene ese autoconocimiento? Lo que tú has podido observar como psicóloga en tus propios pacientes, ¿nos podrías informar un poquito? sí. Yo, bueno, cuando empecé a trabajar el tema del ciclo menstrual, bueno, en primer lugar empecé por mí misma, ¿no? O sea, yo también estaba en un momento de mi vida en el que empecé, pues eso, a investigar y a generar también de alguna forma en mí esas oportunidades de poder conocerme mejor. Entonces, en esa búsqueda empecé a leer, a investigar sobre este tema del ciclo menstrual y bueno, como una herramienta de autoconocimiento, sobre todo porque es eso, ¿no? En ese proceso encontré a muchas mujeres, sobre todo a través de Internet, que pudieron nutrirme mucho, ¿no? A través de lecturas, a través de foros, de blogs, en las que me di cuenta de que este tema era un movimiento, que había muchísimas mujeres bueno, que estaban desmitificando el tabú de la menstruación y ayudando a otras mujeres a reconciliarse con su sangre menstrual y con sobre todo el poder cíclico de las mujeres. Entonces ahí, bueno, pues descubrí que hay diferentes fases del ciclo, que somos muchas mujeres dentro de una misma y que eso no es algo malo, ¿no? O sea, se nos ha metido mucho en la cabeza que la menstruación es algo malo, es negativo, es algo sucio, que da asco, que nos impide seguir con nuestro ritmo del día a día. Pero cuando te permites mirarlo desde otro punto de vista, te das cuenta de que, bueno, pues menstruar no es ni bueno ni malo, simplemente es, y que Natural. si se vive con naturalidad, pues, oye, es que lo mismo es el sistema el que nos dice que cómo nos tenemos que sentir, ¿no? Entonces, siempre cuestionarse eso es muy importante para de alguna forma darnos oportunidad de conocernos mejor y, por lo tanto, establecer también ese autocuidado, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a registrar mi ciclo, a darme cuenta de los cambios, no solo físicos, sino también emocionales y psíquicos del ciclo menstrual en relación con las diferentes fases, lo que establecía era un diálogo conmigo misma, ¿no? Y me preguntaba y me daba cuenta, era como simplemente poner más conciencia en mí. Entonces, cuando yo ya llevaba varios ciclos registrando y empecé pues eso, a conocerme un poco más y por lo tanto a cuidarme también más y a escucharme y empecé a poner límites y empecé una serie de consecuencias muy positivas, dije, oh, pues qué bueno sería cuantas más mujeres seamos en el mundo que podamos trabajarnos desde ahí, mucho mejor. Claro. Porque no es solo para nuestra parte personal, psicológica, ¿no? Sino también es para muchas esferas de nuestra vida, ¿no? En nuestro trabajo, con relaciones, en la parte de nuestra sexualidad o de vivir nuestra sexualidad de una manera más libre. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues voy a compartir este paso que yo he dado para poder conocerme más, lo voy a compartir con más mujeres. Entonces, Entonces así fue también como nació la idea de crear este proyecto que se llama La Caravana Roja, vale. que es un movimiento de cultura menstrual, en Ajá. el que pretendemos pues ser como un grupo, ¿no?, de mujeres en el mundo
que también empecemos como a eso, a difundir este tema de la cultura cíclica, la cultura menstrual, que o sea, su base es el autocuidado, el autoconocimiento y el amor propio. Perfecto. Y el ciclo menstrual es una puerta para llegar ahí. Pondremos la página. ¿Tenéis página? Sí, es la Caravana Roja, o sea, www.lacaravanarroja.com. Vale. Entonces ahí también podéis acceder a la información del proyecto, en fin, podéis también escribirme para preguntar cualquier duda y ahí está toda la información que entonces, te iba a comentar que tú entonces recomiendas que hagamos un seguimiento de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Sí. Ay, creo que se rebote la voz. No sé si puedes bajar un pelín el volumen. A ver. Sí, ahora mejor creo. A ver, ¿ahora? A ver. Sí, creo que sí, mejor. Es que me estaba escuchando por partida doble. Ah, vale. Eso, entonces, una de las herramientas que nos podrías recomendar como, bueno, como mujer que ha tratado este tema sería eso, hacer un seguimiento de nuestro ciclo menstrual y ¿podrías darnos más detalles de cómo o si existe otra herramienta complementaria? Sí, por ejemplo, algo que ayuda bastante, cada mujer puede elegir la manera, ¿no? Hay, por ejemplo, mujeres que prefieren hacerlo a través de su móvil, ¿no? Entonces hay un montón de aplicaciones que puedes utilizar te las descargas y tú ahí vas registrando tu ciclo menstrual. Una, por ejemplo, que he estado viendo últimamente que funciona bien y que no está mal es Clue, en la que vas registrando todos los días tu ciclo. Entonces, es una aplicación que incluso te avisa de cuándo es tu etapa fértil, qué día vas a ovular. Clue, así C-L-U-E. Sí. C-L-U-E, vale, apuntado. Sí, entonces ahí tú vas apuntando todos los días algunas cosas que tú vas observando. Es muy fácil de usar, no te lleva más de 2 minutos al día, entonces también es una manera de, bueno, preguntarte a ti misma cómo estás. O sea, es como pararte un momento y es tomar la costumbre, no es coger el hábito, de preguntarte a ti misma, bueno, cómo estás y apuntarlo. Entonces, de alguna forma vas haciendo un registro de tu ciclo en el que te vas a dar cuenta de cuáles son tus días fértiles. Bueno, ¿cuántos días tiene tu ciclo menstrual? Porque siempre se nos dice que son 28 días, pero eso no es una regla exacta y rígida, ¿no? O sea, cada mujer y bueno, también a lo largo de nuestra vida hay ciclos que se van alargando o acortando en función también a nuestra situación. Entonces, esa es una manera. Otra manera también es pues, llevar un diario, un registro en el que en un cuaderno vayamos apuntando desde diferentes cosas que nos vayamos dando cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que más estoy como registrando son a nivel mental, que pienso, registro mis pensamientos, como prácticamente lo ideal es hacerlo todos los días. Claro. Las emociones, que es preguntarte cómo me siento, entonces vas poniendo, y también cómo está mi cuerpo. Exacto, sí, eso hacía yo también. Claro, por ejemplo, si me siento más hinchada, si tengo alguna molestia, ¿no? Entonces todo eso también nos va conectando. Supongo que se pueden sacar varios patrones o varias conclusiones que pueden ser prácticas para la vida diaria, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, otra herramienta es el diagrama lunar, que hay también muchas mujeres que lo están ahora poniendo en sus páginas web, hay muchos PDFs, que es un diagrama circular en el que vamos apuntando todos los días eso, ¿no? Cómo nos vamos sintiendo. Entonces, tiene una estructura circular, en la que al final... Creo que fue la que me pasó a mí la fotocopia de eso, del Camino Rubí, ¿no? Claro, el Camino Rubí es... Sí, el Camino Rubí es un blog, es una página web de Erika Irusta. Ella, bueno, es una pedagoga menstrual. De hecho, es, bueno, pues por ahora es como ella dice, ¿no? Creo que la única pedagoga menstrual porque dentro del campo de la pedagogía ella ha creado esta línea de conocimiento, ¿no? Ella también ha creado una escuela virtual y una comunidad virtual
de la que, bueno, yo también formo parte y estoy súper contenta porque es una comunidad virtual que se llama Soy Una, Soy Cuatro, en la que, bueno, diferentes mujeres de diferentes partes del mundo formamos parte. ¿Estás apuntada a esa? Sí, yo formo parte ahí. Está Y es interesante. una plataforma de aprendizaje en torno al ciclo menstrual increíble. Yo me iba a apuntar, pero que al final es que no me ha dado tiempo. O sea, no tengo tiempo para hacer tantas cosas. Entonces al final lo he tenido que posponer. Pero tú lo recomiendas, ¿no? Sí, totalmente. Yo para mí, de hecho, el Camino Rubí fue, y siempre lo recomiendo en todos los talleres donde voy, si hay mujeres que tienen ese acceso a Internet, siempre recomiendo esta página porque Erika lleva haciendo un trabajo de muchos años, sus blogs, o sea, su blog y todos los artículos que ella ha publicado en su blog, bueno, pues son increíbles porque justo habla de todo este tema, ¿no? De cómo en cada fase nos vamos viviendo. Entonces, para mí ella fue una de esas mujeres que a mí me ayudó un montón en este proceso de desarrollo personal a través de mi menstruación. Y en la Caravana Roja hacéis cosas similares, ¿no? Pero en la Caravana Roja es algo itinerante, o sea, o todo es online. Sí, la Caravana Roja, la idea partió en Perú cuando yo he trabajado también, como comentaba antes, ¿no? con muchas mujeres en diferentes situaciones, sobre todo mujeres muchas veces en riesgo de exclusión por diferentes motivos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en los proyectos donde trabajo, siempre de alguna forma trabajo este tema del autoconocimiento a través del ciclo menstrual, tanto con niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? También hemos llevado este tipo de talleres a los colegios, tanto de primaria como de secundaria, pero también con mujeres bueno, que están en riesgo de exclusión, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a preguntarme cómo yo había accedido a este conocimiento, bueno, pues fue a través de Internet, ¿no? O sea, y damos por hecho de que Internet, pues, está muy al alcance, y sí es cierto, o sea, hoy en día Internet está a la orden del día, pero hay muchísimas mujeres que, bueno, pues no tenemos el acceso, no tan fácil, porque implica, pues, tener un ordenador, una conexión a Internet, tener luz en casa, a veces incluso saber leer, ¿no? Entonces, todas esas cosas a veces pues son excluyentes, ¿no? Para muchas mujeres. Entonces, bueno, cuando he compartido este tema con ellas, ¿no? Sobre la menstruación, sobre el ciclo menstrual, ellas de alguna forma también contaban sus experiencias y siempre es un espacio de un intercambio de conocimientos. Porque ellas, por ejemplo, sobre todo, bueno, en Perú, el uso de las plantas medicinales está muy presente, ¿no? Entonces ellas, por ejemplo, siempre me contaban de cómo sus madres o sus abuelas les daban ciertas plantas, por ejemplo, para tratar los dolores menstruales, ¿no? Entonces, ese tema, a nosotras, por ejemplo, ¿no? Que vivimos en situación, bueno, en contexto más urbano, quizá nos falta esa conexión desde otro lado con nuestro cuerpo. Y esa es una propuesta también de la Caravana Roja. O sea, sí es un proyecto itinerante porque la idea que, como decía, surgió en Perú y era hacer una ruta por Sudamérica compartiendo este taller con diferentes colectivos, mujeres y tal, pero ahora, bueno, de alguna forma sentí la necesidad de volver a España, planificar bien este proyecto, empezar la Caravana Roja aquí y proponer este tipo de talleres para mujeres de aquí, para niñas, adolescentes, proponerlo en talleres, o sea, los talleres en colegios, en centros culturales, en fin, hay muchas opciones para, por ejemplo, poder difundir este tema de la cultura menstrual y que también más mujeres dentro de sus proyectos empiecen a difundirlo, ¿no? Sería muy interesante. Entonces, si alguien quiere acceder a ese taller de manera online, o sea, no hay talleres autorizados, todos presenciales, entonces, lo que tú quieres decir. Ay, no te he escuchado bien eso último. Que digo que los talleres son presenciales, que no ofreces talleres online. Ah, vale. Los talleres sí, en principio, los estoy planteando de manera presencial, en el que, bueno, también la idea es hacer una ruta por España
y en el que, bueno, hay un sueño que me encantaría que se diera la realidad y de hecho, bueno, pues decía ya es donde también me dirijo, que sería pues tener una caravana real, una caravana que sea roja y bueno, que vayamos varias mujeres, ¿no? O sea, la caravana roja yo no pretendo ser solo yo, o sea, me gustaría que formáramos parte muchas mujeres y que muchas mujeres se identifiquen con la caravana roja y que en sus países y en sus lugares de origen y en su casa y en su colegio, en fin, donde ellas tengan alcance, que también puedan difundir este tema de la cultura menstrual. Entonces, hacia allá es donde también me gustaría trabajar para conseguir que esa caravana roja real, que más mujeres pudiéramos sumarnos y ir por diferentes puntos de diferentes países compartiendo estas experiencias de cultura menstrual, talleres para niñas, adolescentes, mujeres, intervenciones artísticas que tengan que ver con autoconocimiento, autocuidado, amor propio, sexualidad de las mujeres. Pero sí que estoy también trabajando para todo este conocimiento y todo este campo, sobre todo de trabajo con niñas, adolescentes y mujeres, el acompañamiento a través del ciclo menstrual, lo voy a terminar a trabajar en formato online para que la gente que esté interesada, pero que bueno, que por lo que sea no coincidimos en espacio-tiempo físico presencial, también de alguna forma se difunda. Porque soy consciente de eso, que Internet también es una gran herramienta para eso, para poder llegar. Y la idea es difundir cultura menstrual. Lola, y te iba a preguntar otra cosita. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la caravana roja y los círculos de mujeres que hacíamos nosotras, bueno, que organizabais vosotras, Lucía y tú, allí en Chachapollas? Hay una relación bastante estrecha, ¿no? Entre una cosa y otra. ¿Nos podrías hablar un Sí, poquito también del origen, ¿no? De los círculos de mujeres, lo que es la sabiduría ancestral de allí, la cosmovisión y todo eso? ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? claro, sí, porque, bueno, una de las metodologías de la caravana roja precisamente son generar círculos de mujeres. O sea, el taller y el formato de la caravana roja, tanto con las niñas, con las adolescentes como con las mujeres, es eso, hacer un círculo de mujeres, que básicamente es pues una metodología en la que un espacio libre de juicios, o sea, totalmente con mucha confianza, con mucho respeto entre mujeres. Entonces, bueno, los círculos de mujeres se llevan haciendo desde tiempos ancestrales, ¿no? Cuando las mujeres sentían también esa necesidad de honrar también ese ser mujer. Por ejemplo, en muchas culturas, cuando las mujeres estaban menstruando, los propios miembros, ¿no?, de la comunidad o del pueblo las expulsaban porque habían dos versiones, ¿no? Dos visiones de la misma realidad. En unos casos era como las mujeres están menstruando, están sucias, se apartan, se tienen que ir. Pero en otras culturas y de otra visión era, bueno, las mujeres están ahora mismo en un espacio, o sea, en un momento de mucha fuerza, de mucha energía, entonces que se retiren, que hablen, que estén, que nos cuenten sus sueños, porque todo eso es una información muy valiosa para nuestra vida en la comunidad. Entonces, cuando las mujeres terminaban de menstruar, volvían a la comunidad y les contaban todas las cosas que habían visionado, hablado, porque eso era un conocimiento muy, muy sabio y muy importante para la vida. Entonces, desde ahí, claro, luego eso se fue ya como que extinguiendo por muchos procesos, también coloniales. Entonces, es de alguna forma recuperar esos espacios entre mujeres en el que somos, bueno, pues se llama círculo de mujeres porque nos sentamos en círculo, entonces no hay, la idea es que no hay una que sea más grande que la otra, sino que somos todas pues un grupo de iguales. Entonces, desde ahí, partir de compartir hasta donde una quiere, en eso, ¿no? En un espacio de seguridad, de confianza, que también se vuelve pues un entorno terapéutico, porque actuamos como espejo, ¿no? La una de la otra. Y cuéntanos un poquito, a lo mejor para aquellas personas que no hayan pasado a un círculo de mujeres, ¿qué tipo de cosas se hace allí? ¿Cómo se monta un círculo de mujeres? ¿Qué tipo de actividades se desarrollan? ¿O qué podéis explicar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? Vale,
Pues un círculo de mujeres, la verdad que es súper diverso, porque, por ejemplo, si yo quiero montar un círculo de mujeres en mi ciudad, básicamente es elegir un espacio y hablar un poco con otras mujeres y decir, oye, nos juntamos. Y bueno, y a ver, a veces hay círculos de mujeres en los que no hay nada planificado, ¿no? Y cada una expresa cómo estoy, o cómo me siento, o qué me ha pasado hoy, o qué quiero compartir, ¿no? Entonces puede ser así, un círculo de mujeres totalmente abierto. Puede ser que también una mujer quiera compartir algo en el que dice, bueno, pues por ejemplo, yo quiero hoy compartir pues este tema, porque el ciclo menstrual. Quiero compartir cómo yo me cuido en mi menstruación. Entonces el círculo de mujeres se torna en torno a ese tema, ¿no? Puede ser también un círculo de mujeres en el que haya una lectura. Entonces se reparte una lectura a las mujeres que hay y todas las mujeres pues hablamos de la lectura que hemos elegido, ¿no? Hay otros círculos de mujeres, por ejemplo, en los que se utilizan también hacer rituales o alguna ceremonia que tenga que ver, bueno, pues como un homenaje, ¿no? También a la Madre Tierra o a nosotras mismas, a nuestras ancestras. Entonces, los círculos de mujeres, como yo creo que no hay una regla exacta, ni una manera cerrada, ¿no? de hacerlo, sino que es muy a veces libre, intuitivo y bueno, también sentir la naturaleza y la energía que tiene ese círculo de mujeres. Quizá a lo mejor una mujer puede llevar algo planificado y decir, yo quiero hacer esto, pero luego se da cuenta de que la necesidad es otra. Y eso está bien. Ah, y puede ser que los círculos de mujeres sean realmente terapéuticos o sanadores. O sea, volviendo a los orígenes, ¿no? Como tú dices, las mujeres se retiraban para, digamos, sacar el mayor provecho a este estado de introspección y de conexión con aquellas fuerzas o lo que sea. También se podría a lo mejor asociar con chamanismo o con brujería. Bueno, no brujería, pues la palabra brujería está un poquillo desprestigiada, ¿no? Pero si existe alguna relación con ese tipo de... ¿El esotérico? ¿Con lo esotérico puede ser? ¿O no? Sí puede haberlo, siempre y cuando las mujeres que se reúnan tengan como, no sé, quizá como esa curiosidad por, por practicar o por investigar sobre ese tema, pueden ser también, ¿no? De hecho, que sí que el término brujería o la palabra bruja ahora de alguna forma se está reivindicando, ¿no? Un poco de decir, pues sí, soy una bruja y que, ¿no? O somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, porque a las brujas, pues de alguna forma, yo lo que, bueno, he podido investigar, leer y tal, bueno, fueron víctimas de una discriminación y de una masacre, porque muchas de ellas simplemente eran mujeres libres, mujeres que hacían lo que ellas creían y también estaban más en contacto con otras sabidurías, ¿no? Como eso, el uso de las plantas o también prácticas, ¿no? Prácticas culturales, prácticas que cuando llegó el catolicismo extirpó y de alguna forma también, bueno, pues utilizó una masacre y hubieron muchas mujeres asesinadas con el pretexto de que era una bruja. Muchas mujeres también que han sido torturadas, ¿no? Entonces creo que el rescatar esa memoria de todas esas mujeres que de alguna forma lucharon para que ahora nosotras podamos estar hablando de este tema, igual que del feminismo, de que podamos estar hablando así y que no tengamos miedo a ser perseguidas o a ser secuestradas para que nos asesinen. Entonces todas esas mujeres, como honrar esa memoria, creo que es muy importante, porque ellas abrieron mucho campo para que ahora nosotros también podamos seguir trabajando y cuestionar este sistema patriarcal, ¿no? Que tanto nos daña a las mujeres. Entonces, claro, un círculo de mujeres, si hay mujeres que están interesadas en investigar sobre, yo qué sé, brujería u otros tipos de prácticas, yo creo que mientras todas las personas que estén presentes en el círculo, todas están de acuerdo, es genial, porque también se puede aprender muchísimo.
como honrando esa memoria de esas mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Que hay muchísimo por investigar. Claro, esto nos lleva bueno, a tu documental, ¿no? A Curandera, puesto que está basado en eso, ¿no? En la mujer medicina, la mujer chamana, la conocedora de las plantas. Cuéntanos un poquito en qué te inspiraste, cuál fue la bombillita, ese día en que se te ocurrió decir, bueno, voy a hacer un documental sobre esta figura tan importante Sí. en la sociedad y tan poco reconocida, ¿no? Y a ver, cuéntanos un poquito. Pues sí, el documental de Curandera justamente cuenta la historia de una mujer curandera. Ella es experta en el uso de plantas de la selva, de la Amazonía, y también en el uso de la ayahuasca. Entonces, bueno, pues yo hace 2 años que me fui a vivir a Iquitos, que como os contaba antes es la capital del departamento de Loreto. Es la capital, o sea, es la ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera. Entonces solo se puede acceder por barco a través de los ríos o por avión, porque todo está rodeado por selva. Entonces, en ese momento fue como que una necesidad de alguna forma, ir a investigar sobre las plantas, sobre otros temas también desde la sanación, ¿no? De medicina, o sea, de medicina natural, de las plantas amazónicas. Yo desde siempre, desde que llegué a Perú, algo que me llamaba muchísimo la atención es que lo ancestral estaba muy vivo y muy presente en todas partes. Desde las plantas medicinales, ritos, prácticas culturales, o sea, y a mí me daba mucha envidia porque sentía como esos ancestros estaban ahí. Pero, por ejemplo, en España, yo siento que esa memoria se ha ido enterrando y apenas conocemos de quiénes, por ejemplo, eran aquí los curanderos o las curanderas, ¿no? De culturas más antiguas. Así que, bueno, cuando me mudé a Iquitos, empecé a conocer a hombres, sobre todo, que trabajaban el tema del uso de las plantas. Y en ese camino, pues conocí a una mujer. Y esta mujer empezó, bueno, para mí me fascinó que una mujer se dedicara, ¿no?, de lleno a este mundo, porque, bueno, la ayahuasca, para quien no conoce la planta, es una liana que, bueno, se utiliza para fines muy terapéuticos y muy de sanación. Actualmente yo siento que hay mucha información en relación con la ayahuasca, pero también a veces hay prejuicios o desconocimiento y se cree que la ayahuasca es como una droga alucinógena y nada más, pero en realidad es una planta con mucho poder y con mucho poder de sanación. Es una planta maestra. Eso te iba a decir que en verdad yo cuando a toda la gente que les he hablado de este tema, bueno, a todas no, pero muchas, me han comentado que a modo de crítica, ¿no? De que, bueno, no, es que es una planta alucinógena, tal y cual, y bueno, ¿cómo podrías tú, después de haber conocido a esta mujer que te habrá aportado un montón de información, cómo podrías tú rebatir esa crítica? Porque, bueno, yo me puedo imaginar, vamos, yo he podido responder como he podido, pero seguro que tú nos puedes dar más pistas, ¿verdad? Claro, vale. Pues yo creo que, bueno, es muy importante, ante todo, ¿no? Generarnos una propia opinión, pero a través también de una investigación previa o de haber también probado determinadas experiencias, ¿no? Sí que cargamos con a veces como con mucha información errónea o a veces también con ciertos estereotipos, prejuicios, que bueno, que muchas veces pues nos juegan unas malas pasadas porque partimos de esas ideas. Por ejemplo, yo en estos 2 años que he estado viviendo en una zona de amazónica, he tenido pues esa suerte, ¿no?, de poder encontrarme con personas de mi entera confianza para poder tomar ayahuasca. Entonces, siempre es muy importante tomar la ayahuasca con personas de confianza que sepan lo que estás tomando realmente, ¿no? Lamentablemente se hace a veces un mal uso de la planta cuando es una planta totalmente sanadora. No es simplemente una experiencia alucinógena. La ayahuasca también hay muchos científicos y también muchos psicólogos que la están trabajando y la están investigando por ese poder, ¿no?
Entonces, a través de varios estudios he podido leer cómo... ¿Cómo? Que Claudio Naranjo tiene un libro sobre la ayahuasca, si no me equivoco, ¿no? También. Sí, de hecho se llama así, Ayahuasca, de Claudio Naranjo, y es una lectura también muy recomendable. Cada vez hay más información, ¿no? En internet también puedes encontrar como un montón de gente que está también eso, pues cada vez investigando más. Yo en las últimas lecturas que estaba haciendo de cómo trabaja la ayahuasca a nivel neurológico, veía, ¿no?, que conecta dos áreas que tienen que ver una con una memoria muy antigua, de unos recuerdos como, bueno, incluso de la primera infancia, y también cómo conecta esa área con el área de la toma de decisiones en el momento presente. Entonces, esas conexiones se pueden establecer a nivel químico, por ejemplo, en años de terapia. Pero con la ayahuasca es más rápido, ¿no? O sea, a través de una toma puedes llegar a una información que es muy valiosa para el proceso de desarrollo personal en el que cada uno se encuentre. Entonces, si la ayahuasca se toma en un contexto de ceremonia con una curandera o con un curandero de confianza, que tenga años de experiencia, que sepa también cómo manejar también esas situaciones, puede llegar a ser una experiencia realmente, bueno, pues muy sanadora, con una información que te pone al alcance y para tú luego también poder trabajarlo. Yo, por ejemplo, en Perú también conocí una propuesta de un centro que se llama el Centro Taquihuasi, en el que trabajan, es un centro en el que hay diferentes profesionales, muchos son psicólogos, psicoterapeutas, médicos, y también trabajan de la mano con curanderos y con curanderas. Entonces, el modelo es trabajar con plantas amazónicas, una de ellas la ayahuasca, para personas que tienen algún tipo de problema de adicción, sea del tipo que sea. Entonces, es una residencia en la que la persona se interna y la ayahuasca es una de las grandes plantas que se toman para saber cuál es el origen del por qué yo consumo o el por qué yo he terminado teniendo cierta adicción. Entonces, desde ahí también el Centro Taquihuasi está haciendo muchísima investigación para situar el consumo de ayahuasca como desde ese punto de vista terapéutico, porque ellos lo trabajan desde ahí, desde hace muchos años. Entonces, yo también recomiendo bastante el poder investigar, ¿no?, sobre este Centro Taquihuasi. Ellos en su página web publican artículos, también tienen libros en el que se puede acceder y, bueno, son también como un referente, ¿no? Entonces, siempre para mí el consejo es investigación. Si tenemos la oportunidad de poder conocer, ¿no?, a alguien de confianza que usa la ayahuasca, poder hablar con esa persona, incluso, bueno, si tenemos la suerte, ¿no?, de poder también ir a la selva, a la Amazonía, poder tocarla. La señora esta que es protagonista de tu documental, ¿ella hace rituales de ayahuasca? ¿O? Sí, sí. Bueno, yo cuando la conocí, ella tiene su casa en la que las personas que quieren tomar ayahuasca o también otro tipo de plantas, ella los recibe allí en su casa y en función de lo que la persona necesite, pues así ella hace, ¿no? Porque, bueno, en la selva es como o sea, es una farmacia de medicina natural increíble, ¿no? O sea, yo cuando iba pues, andando con ella por la selva, me iba diciendo, ya, esta planta es para no sé qué, esta planta es para lo otro, o sea, puedes ir andando por la selva y te das cuenta de que las personas que conocen de todo ese mundo que es muy amplio, a mí me fascina porque es como la naturaleza está ahí y tú puedes entrar en esa interacción en el que tú eres una cosa más formando parte de ese sistema. Por eso desde la cosmovisión amazónica se cree que todas las plantas tienen un espíritu, que todos los animales tienen un espíritu, que todos los seres humanos también y que todos estamos inmersos como en ese mismo sistema. Entonces, la relación con la naturaleza está muy presente, muy a la orden del día, en el día a día. No solo con el consumo de plantas para la salud, sino en lo cotidiano.
Entonces, cuando conocí a esta mujer que utilizaba la ayahuasca también, pues como una de las plantas sanadoras dentro de su profesión, me impactó muchísimo su conocimiento y también el por qué hacer este documental de mujeres curanderas. O sea, yo me he encontrado con muchísimos hombres dentro de este mundo, pero con pocas mujeres curanderas y eso siempre me ha llamado mucho la atención, porque, bueno, ¿dónde están las mujeres? Cuando de tiempos muy ancestrales las mujeres han ocupado esos roles dentro de las culturas y las sociedades, de las sacerdotisas, curanderas, chamanas. Y ahora es que extraño que no se encuentren de una manera tan fácil. Pero si tú le preguntas a cualquier mujer que te encuentras, prácticamente todas saben de plantas, pero no se dedican a ello. Quien se dedica a ello es el hombre. Y hablando con mujeres curanderas, ellas me decían, es que bueno, en este mundo del curanderismo existe mucho machismo. Entonces, ellas han tenido que luchar el triple por decir algo, pero muchísimo más que el hombre para poder llegar a ese rol de decir, yo me dedico a la sanación con plantas y este es mi trabajo y este es mi modo de vida. Para los hombres era mucho más fácil porque tenía a su mujer que cuidaba de la casa y de los hijos, pero ellas han tenido que ir contracorriente y han tenido que conciliar su vida familiar con su vida pues, laboral, que en este caso es dedicarse a este tema del uso de plantas, ¿no? Que curan, que curar. Y bueno, como ella, Dona Cotrina, es la protagonista del documental, ella vive a 50 kilómetros de Iquitos y ahí la podéis encontrar. Y bueno, es una mujer con mucha fuerza, con mucha energía y bueno, toda una experta también en este tema. Ok. Wow, estamos deseando ver el documental ya, vamos. Sí, la verdad que... ¿Cuándo, ahora mismo qué fase está de desarrollo? Pues ya hemos hecho el rodaje. Nosotros durante todo el 2017 hemos trabajado en el tema de, bueno, la investigación, conocimos a la protagonista, hemos entrevistado a otras mujeres. De ahí, bueno, pues surgió la idea porque, bueno, mi abuela me contó que mi bisabuela, por la cual yo llevo también su nombre, ella me decía, ¿no? Mi madre tenía mucha fuerza, ¿no? A veces también ella curaba de una manera como no convencional y entendí un poco el por qué yo tenía esa curiosidad quizá de buscar a esas mujeres tan en Perú, ¿no? Y de que ellas estuvieran ahí y yo poder conocerlas, para mí de alguna forma creo que inconscientemente me salía solo. Quizá tenga que ver con esa relación con mi bisabuela. No sé, entonces, pues un día fue así. Empecé a conocer a mujeres curanderas, a mujeres que trabajaban con las plantas y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la fotografía, pero el mundo audiovisual me daba miedo, o sea, era como, no, yo no voy a ser capaz de hacer nada en ese mundo porque le tengo mucho respeto. Pero bueno, pues empecé a conocer en Iquitos a gente que se dedica al cine, amigos cineastas, cámaras, sonidistas, y un poco que me animaban también a decir, bueno, tú también puedes coger la cámara y me juntaba con ellos, ¿no? También le agradezco mucho a la Escuela de Cine Amazónico, que es un grupo de cineastas que en la selva de Pucallpa, también en Perú, están haciendo una propuesta de cine comunitario y también de facilitar el acceso al cine. Ellos están haciendo cine amazónico y también os invito a que los busquéis por estar en Facebook, en Internet, y gracias a ellos también que he ido a algunos de sus talleres. Fue un taller de guión y dirección de cortometrajes y también un taller de documental en el que aprendí un montón de cosas y las puse también como que al servicio luego de este trabajo. Y sobre todo siempre... Sí. Entonces, o sea, porque esa es una duda que yo tenía cuando la primera vez que me enteré que había sido porque que yo sepa, no había hecho cine anteriormente, ni había hecho nada. ¿Cómo? Que yo no sabía o creía que no tenías conocimiento sobre el cine. Entonces, ¿lo aprendiste en esta escuela que me estás hablando? Sí, yo ahí aprendí bastantes cosas, sobre todo muy prácticas. Eso fue también uno de los, bueno, de los pilares, ¿no? Que a mí también me ayudó a decir, bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Y lo que no sé lo pregunto. Y en el camino, pues, cometeremos errores, pero bueno, creo que la intención que yo tenía de mostrar la historia de esta mujer
me daba más fuerza que los miedos, ¿no? Entonces como que de alguna forma dejé el miedo y dije, bueno, pues somos un equipo, lo vamos a hacer entre todos. Por ejemplo, la mujer protagonista del documental, ella también aportaba muchísimas ideas, ¿no?, dentro del rodaje y fue una experiencia muy hermosa, ¿no? También partiendo desde el modo de financiación, porque eso era también pues uno de los grandes retos, ¿no? Para hacer cine, También pues... te iba a preguntar. ¿Cómo os habéis financiado? ¿O habéis Sí, recibido ayudas o promotores de eso, ¿cómo se llama? ¿Patrocinadores? ¿Cómo ha sido? pues eso fue cuando ya empezamos a sentar las bases del proyecto y a decidir, lo vamos a hacer. Lanzamos una campaña de crowdfunding en la plataforma de Berkami y salió. Bueno, el Berkami es, o sea, el crowdfunding es un método de financiación colectiva para el que los que no conozcan es, pues, redactas un proyecto, tienes una idea y lo presentas. Entonces, hay diferentes plataformas. Yo, por ejemplo, lo trabajé con Berkami y bueno, pues este proyecto tuvo 40 días en internet y la gente que quería aportaba económicamente a cambio de una recompensa. Entonces, bueno, también se tuvo, o sea, bueno, casi todas las recompensas, ¿no? Todas, prácticamente, fueron productos de artesanía local de Perú. Entonces, de alguna forma también fomentando ese comercio justo y responsable, que Curandera también, de alguna forma, era esa intención de poder formar parte todos de esta red y que todos nos ayudásemos entre todos. Entonces, pues salió el financiamiento del documental. Yo le agradezco muchísimo a cada una de las personas que aportaron, dentro de las posibilidades de cada uno, porque siento que desde ahí se empezó a construir de manera colectiva. O sea, todos hemos puesto y nadie es mayor que nadie en este proceso, porque todas las personas que aportaron, gracias a ellas se pudo hacer. Si desde todos, o sea, prácticamente todos, durante el rodaje yo lo que más sentía era agradecimiento. Agradecimiento, agradecimiento y agradecimiento, porque fue una experiencia increíble. Todo el proceso del documental. Bueno, el rodaje. Y ahora estamos en el proceso de edición y postproducción, en el que pues ya estamos terminando lo de editar, prácticamente quedan los últimos detalles. Ya está la estructura y nada, pues va a ser un corto documental y nada, pues también con muchas ganas de que la gente lo pueda ver para que puedan disfrutarlo. Lola, que te iba a preguntar, entonces, tú fuiste la que hizo, o sea, tú eras la cámara woman. Tú eras la cámara, ¿no? No, yo no hice cámara. Yo en este caso, dentro del documental, sí, yo era la directora del documental. Luis Adolfo es el cámara, Leo Ramírez, el sonidista, Jess Lazarte es la asistente de cámara y Julio Blanca es el productor. Y Dona Totrina es la protagonista y la otra protagonista, que también hay, o sea, son dos mujeres las que interactúan, es Ángela Cisneros, que ella también forma parte del documental y ella también es otra de las protagonistas. Porque la historia es de Ángela, que ella va a buscar a Donna, porque Ángela también está en ese proceso de búsqueda personal, de encontrarse con las mujeres de su historia, de su linaje ancestral femenino, a través de las plantas y a través de la mano de una curandera. Entonces, Donna y Ángela se encuentran y pasan pues un tiempo juntas, en el que dentro del documental también muestran, ¿no?, cómo es la liana de la ayahuasca, cómo se prepara, cómo es una ceremonia y también un baño de florecimiento, que es el uso también de las plantas para una limpieza energética. Ope. Oye, Lola, ¿y cuánto dura? Has dicho que es un corto entonces, ¿no? ¿Durará menos de 15 minutos? ¿15? Estamos como ahora en un corte que llevamos 28 minutos. Ajá. Entonces va a ser como desde 25 28 minutos, más o menos como esa va a ser la duración. ¿Lo vais a presentar a concurso y cosas de esto? Sí, ahora en cuanto lo saquemos vamos a empezar a presentarlo a concursos, festivales y nada, pues que tenga la mayor difusión. Entonces, nada, lo vamos a distribuir así, primero pues eso, concursos, festivales,
hasta que ya pues también lo publicaremos en internet de manera libre y gratuita, porque la intención es su máxima difusión. Entonces también, sí, también toda la información la podemos también encontrar en la página web de curandera.com, en el que vamos también como que hablando, ¿no? Sobre todo el proceso, sobre las plantas y también presentando a todo el equipo. La verdad que me entran ganas de como absorber toda la información de esta señora, como absorber toda la enciclopedia de plantas, de repente como te ponen un USB aquí, ¿sabes? Y integrar toda la información, vamos. Y bueno, te iba a decir, relacionado con el tema de la curación, como son las plantas, también existe otra nueva forma de sanar, ¿no? Que es la fotografía como terapia, fotografía terapéutica, que las dos tenemos en común, ¿no? Un poco porque ambas hemos estudiado esto, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿no? Por tu experiencia como psicóloga que ha utilizado la fotografía como terapia, dos proyectos en concreto, por lo que he leído en tu currículum, ¿no? Uno es de, ¿cómo era? El proyecto este con los adolescentes, ¿no? Que escribiste un libro, ¿no? Que eso no lo sabía yo, que habías publicado un libro de retratos. Y el otro proyecto, el de para tener habilidades socioemocionales, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia como psicóloga utilizando la fotografía. Sí, pues a mí la fotografía siempre me ha gustado un montón como disciplina artística, pero también me gustaba mucho y me gusta mucho ver, por ejemplo, el álbum de mi familia y de poder, como de alguna forma, conocer ciertas cosas que quizás solo se puedan conocer a través de las imágenes, ¿no? Sobre todo de personas que son de mi familia, pero no las he conocido porque hayan fallecido. Y del poder preguntar, ¿no? Entonces, bueno, hace años se organizó en Murcia un taller de fotografía terapéutica que lo dictó Carlos Canal, que él también tiene un proyecto muy bonito que se llama Recuperar la Luz. Él es médico y bueno, hizo como una metodología con pacientes de los que trabajaba. Que digo que ya ¿Cómo? Que ya no es médico, que se fue hace tiempo. Bueno, claro, sí, porque él cuando contaba, ¿no? Cuando empezó a darse cuenta del poder terapéutico en la fotografía, dijo, no, yo ya no puedo ser un médico convencional, yo ya tengo que ir por otros caminos. Entonces empezó también otro proceso de renovación y de reciclaje. Entonces, yo tuve la suerte de poder conocerlo, también con César Cerón, que es otro terapeuta que también utiliza la fotografía como terapia. Y bueno, con ellos en ese taller fue increíble la experiencia, pude vivenciar muchas cosas a nivel personal de cómo la fotografía es una increíble herramienta, ¿no? De sanación también y de autoconocimiento, de autoexploración y de ver, ¿no? Muchas cosas que ya no podemos ver, ¿no? ¿Cómo crees, entre los proyectos que tú has llevado a cabo, en concreto, cómo crees que ha afectado o qué consecuencias ha tenido la utilización de la fotografía en esos niños o en esas personas con las que has trabajado? O sea, ¿tú has visto alguna consecuencia directa, temprana? O no sé si me estoy explicando. Si has visto algún efecto directo de haber empleado la fotografía con estas personas para, y por ejemplo, en el caso este, ¿no? De desarrollar habilidades socioemocionales o en el caso de los autorretratos. ¿Tú qué efecto has visto en estas personas? Por ejemplo, cuando hice un taller en Perú, que, bueno, en uno de los colegios donde he trabajado con adolescentes, hicimos un taller que era ese, ¿no? Como una construcción de las habilidades socioemocionales a partir de la fotografía, ¿no? Entonces, fue con un grupo de chicos de secundaria, ellos se apuntaron a este taller y, bueno, éramos 15, ellos eran 15, 3 chicos y chicas de edades de entre 14 y 15 años. Y, bueno, prácticamente lo que consistía el taller era en ver
fotografías de otros fotógrafos y que ellos fueran también como que analizando desde su perspectiva, desde su vivencia, qué era lo que ellos veían a través de esas fotografías, ¿no? Entonces te puedes imaginar que habían como muchísimos tipos de, bueno, de reflexiones en relación con eso. Entonces, sobre todo trabajamos desde el punto de vista de fotografía social y cómo ellos después, con toda esa cultura fotográfica que iban también como, bueno, adquiriendo, probando, luego ellos, la idea, que fue lo que llevamos a cabo, es que salíamos a la calle también para fotografiar elementos que trabajábamos, pero desde el área más personal. Entonces, por ejemplo, consistía en mostrar a través de la fotografía estados emocionales que podríamos encontrar en nuestros compañeros o también en la calle. Al final hicimos una exposición colectiva con todos los chicos y chicas que formaron parte de este taller. Hicimos una exposición con sus trabajos y fue increíble porque ellos mismos también descubrieron un interés que simplemente de coger una cámara, ¿no? Muchos de ellos al principio decían, yo no sé hacer fotos, pero terminaron dándose cuenta de que sí, porque básicamente era como un poco agudizar el ojo y mirar las cosas desde otro punto de vista, pero la experiencia partía desde una vivencia muy personal. Siempre partimos de ejercicios muy vivenciales en el que conectaban emocionalmente y luego con ese estado podíamos salir para hacer fotografía. Entonces cada taller tenía pues una temática distinta en los que también era muy interesante salir a la calle y fotografiar en la calle, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita. También con esos mismos alumnos luego hicimos un libro que era libros de retratos de todas las personas que formaban parte de ese colegio, desde los estudiantes, profesores, personal administrativo, de seguridad, en fin, todos los que estábamos presentes en ese momento, en ese colegio, durante ese año. La idea era que cada uno tenía, pues, o sea, se ponía para hacer un retrato, yo les hacía el retrato, entonces al su lado del retrato había una descripción que ellos escribían sobre quiénes eran, o sea, quién soy yo, y en la fotografía también portaban como un elemento que a ellos especialmente se sentían identificados, en un lugar del colegio o de la residencia donde elegían ellos mismos y contaban el porqué. Entonces también fue una experiencia muy interesante, ¿no? De cómo ellos, pues, a través de la fotografía también, claro, porque no es lo mismo ponerte delante de la cámara que detrás de la cámara. Entonces, claro, ahí también hubo que todo un proceso, porque habían chicos y chicas, sobre todo que sí les gustaba, pero otros que no tanto, y que en el proceso también pudieron descubrir ciertos elementos, ¿no? De cómo vencer ese miedo, ¿no? Miedo a mostrarse a veces o a ponerse delante de una cámara. Entonces fue un trabajo también muy bonito. Una de las consecuencias positivas que tienen estos talleres es el aumento de la autoestima, por ejemplo. Sí, yo creo que hay como un efecto, ¿no? En el que a través de la fotografía, si tú empiezas a darte cuenta de que eres capaz de hacer algo, de alguna forma eso tiene un efecto directo con una mejora de la autoestima, porque empiezas a verte desde otro punto de vista en el que te sientes que te estás valorando por cosas que tú estás empezando a hacer y tiene como una consecuencia positiva que se puede evidenciar de una manera como muy palpable. Eso es, te voy a decir. Y una pregunta súper importante. En el curso de fotografía como terapia que hice yo el año pasado, nos hicieron distinción entre la fotografía terapéutica y la fotografía como terapia. Para hacer fotografía terapéutica no era necesario ser psicólogo. Sin embargo, debido al componente terapéutico que puede tener, ¿no? Este tipo de talleres, ¿tú recomendarías o sea, qué opinión tienes al respecto? ¿Se puede desarrollar un taller de fotografía terapéutica sin ser un psicólogo? O sea, ¿dónde están los límites? ¿Dónde establecerías tú un límite como psicóloga? O bien una colaboración de fotógrafo-psicólogo. ¿Cómo lo ves tú? Claro, yo creo que es muy importante sobre todo el conocer,
¿no? El conocer cuáles son mis capacidades, mis habilidades y cuáles son mis limitaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado, cuando me he puesto a hacer el documental de Curandera, yo siempre he reconocido, yo no estudié cine, yo no soy cineasta, pero de alguna forma voy a poner al servicio lo que sí he practicado en mi vida, que es la psicología social y comunitaria, que le puede nutrir este proyecto. Entonces, las cosas que no sé, las investigo, las trabajo o me rodeo de profesionales de esa disciplina, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el saber cuáles son mis habilidades, dónde están mis limitaciones, voy a ser honesta conmigo misma y entonces, en función de eso, voy a plantear una actividad, una acción, un taller, en fin, ya donde nos queramos meter. Yo sí que creo que a veces, bueno, hoy en día hay mucha gente que también está ofreciendo talleres terapéuticos, etcétera, ¿no? Como muchas cosas que quizás, como todo en todos los campos, ¿no? Como que quizás no son tan fiables porque, bueno, pues hay gente que a lo mejor se lanza a la piscina sin un poco haber reflexionado antes de qué es lo que realmente quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Claro. Porque si nos metemos en temas, ¿no? de la relación de ayuda con una persona, a veces estamos destapando cosas que también es muy importante saber luego cerrar. Entonces, si yo siento y percibo que esas cosas me faltan, entonces quizás sería bueno como o formarme más e investigar y aprender o reunirme de profesionales que me pueden nutrir, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, también conozco, ¿no? A grandes profesionales que están trabajando en la fotografía terapéutica, pero no han hecho la carrera de psicología, ¿no? Entonces, pero claro, toda su experiencia y su bagaje les permite también poder hacer ese formato de espacio en el que tienen muy buenos resultados y lo están haciendo ir súper bien, ¿no? Entonces, es siempre muy relativo. Está bien saberlo. Pues bueno, no sé si me quieres contar alguna, Lola, perdona hija, es que hace un viento por aquí, madre mía el viento que hace. Es que, no sé si se escucha por ahí en tu casa, pero es que la puerta del cuarto está que parece que hay un monstruo detrás, ¿sabes? Sí. Yo en verdad quería hablar también del tema de la conciliación familiar. Lo que pasa es que soy consciente de que, bueno, de que tú ahora mismo no tienes hijos ni nada. No sé si tú pudieras darme una mínima información desde el punto de vista de como psicóloga. Si nos pudieras dar un poco de información, así para terminar un poquillo la entrevista. ¿Cómo ves tú el tema de la conciliación familiar? Por ejemplo, Pues, o sea, sobre todo madres solteras, por ejemplo, ¿sabes? O mujeres a lo mejor de mi edad, ¿no? Que queremos tener todo, ¿no? Queremos tener el trabajo, la familia, no sé qué. Pero voy a poner un trapo en la puerta porque de verdad que parece que tengo un alien llamando a la puerta, ¿vale? Un momentito. Vale. No te lo juro, ¿eh? Es increíble. Qué horroroso, ¿eh? Madre mía, mi vida. Vale, ya está. No, es horroroso, es que cada vez iba peor, ¿eh? Bueno, pues, Sí. pues eso, lo que te estaba contando, que si tú nos pudieras dar como psicóloga, ¿no? Que has trabajado con este tipo con mujeres que seguro que han estado en diferentes situaciones y tal, si nos pudieras dar algún tipo de información, ¿cómo se puede conciliar, ¿no? ¿Cómo se puede llevar a cabo todo, llevar para adelante todo? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues es todo un reto, es muy difícil porque no, la situación, el sistema, el cómo está trazado todo, creo que nos impide muchísimo. O sea, yo también conozco muchas mujeres que todavía no son madres porque dicen, es que ¿cómo voy a tener hijos? O sea, es que no lo veo factible y me encantaría, porque mi situación ahora mismo es de una precariedad económica, un horario de trabajo en el que no me lo puedo permitir y, bueno, pues unas circunstancias en las que no puedo, ¿no? O sea que Entonces, desgraciadamente esta situación es bastante generalizada, vaya, ¿no? sí, claro, sí, es como, creo que es un tema universal. Por ejemplo, en mi última experiencia en Iquitos, que estuve trabajando en un proyecto de prevención de violencia con mujeres, era con niños, adolescentes y mujeres, pero en el caso de las mujeres, que bueno, que vivían en un barrio
con ciertas particularidades y también muchas de ellas con un ingreso económico diario, con el estrés que eso supone. Entonces, muchas de ellas tenían también varios hijos. En muchos casos, muchas de ellas también vivían situaciones de violencia dentro del hogar. Y claro, por ejemplo, nosotros que queríamos proponerles hacer actividades, talleres que tenían que ver también con la mejora de su situación familiar dentro del hogar, que tenía que ver, bueno, pues eso, con una técnicas de comunicación, de modificación de conducta de los niños, prácticas de crianza positiva. O sea, ellas decían, sí, sí, es interesante, pero es que no tengo, o sea, no puedo, no tengo tiempo, ¿no? Y para nosotros fue un logro el cómo cada vez iban yendo más mujeres a nuestros talleres, porque de alguna forma ellas ya se programaban como ya tengo que ir y este espacio es para mí, ¿no? También pasa que muchas veces nos vamos negando necesidades como eso, ¿no? Como decir, un espacio para mí, o voy a quedar con tal amiga, o voy a ir a tal sitio, ¿no? Porque es para mí. Pero claro, es que es muy difícil, ¿no? Entonces, en esa conciliación del tiempo, de la vida familiar, de la vida laboral, si lo quieres compaginar con todo, al final se convierte pues, es un gran reto, Y porque todavía, también nos cargamos con muchas responsabilidades. Y bueno, pues sí. pues lamentablemente sí, o sea, para las mujeres que quieren ser madres hoy en día, pues muchas de ellas es que dicen, pues es que a mí me encantaría, pero no puedo. Claro, porque es eso, ¿no? Que lo vamos postergando y al final nos encontramos con que tenemos 30 y tantos años y la situación ya, o sea, hay una fecha de caducidad, ¿no? O sea, ¿cómo te has encontrado con casos de mujeres de este límite de edad? Pues bueno, sobre todo he acompañado más a mujeres en ese proceso, ¿no? De también de vivir la frustración que Ajá, la situación les provoca, porque es como también algo ajeno, o sea, algo en lo que me siento que es ajeno a mí, porque es como una imposición en relación a una serie de condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí entender también la psicoterapia feminista me ha ayudado un montón, porque parte desde un modelo en el que, bueno, nos quitamos peso que llevamos porque, por ejemplo, yo me puedo llegar a sentir culpable por no ser madre a determinada edad porque parece que es parte de mí, ¿no? Como un fallo de mí misma, que no puedo rendir tanto, no puedo ganar tanto, entonces el fallo deberá estar en mí. Pero, sin embargo, desde la psicoterapia feminista se trabaja pues justamente desde la visión pues de darnos cuenta de que hay un sistema patriarcal que nos daña a todos, pero a las mujeres más todavía, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, también proponen, ¿no? Como modelos de terapéuticos y de tratamiento psicológico para mujeres, que no solo tienen también que ver con la parte de haber vivido una situación de violencia, porque, bueno, también partimos de la base de que por el hecho de ser mujeres hemos vivido situaciones de violencia, ¿no? O sea, hemos sido violentadas de alguna forma o de otra a lo largo de nuestra vida y entonces eso parte de un sistema que nos daña. Entonces, a mí, entender que no es mi culpa, que yo no soy el error, sino que hay un sistema que es el que no permite eso, es como decir, bueno, entonces esta causa que es personal también la utilizo para la unión con otras mujeres y entonces juntas nos empoderamos para poder, de alguna forma, luchar contra eso, ¿no? pues, Entonces, a mí la psicoterapia feminista para el acompañamiento a mujeres me parece pues una gran herramienta porque es darle la vuelta al tema, ¿no? Y también darnos cuenta de cómo hay alguna serie de factores contextuales que tampoco hay que obviarlos para nada porque es así. Por ejemplo, cuando yo estudiaba psicología, salen las cifras, ¿no? De depresión, por ejemplo, de temas de enfermedades mentales, y las mujeres siempre eran por encima. Entonces, bueno, muchos profesores decían que era por el componente biológico, pero bueno, también había muchos otros que cuestionaban, ¿no? Y decían, bueno, es que el factor contextual, ¿no? Que ¿por qué a las mujeres? Claro, pues obviamente vivimos en un sistema patriarcal que nos hace mucho daño. Y totalmente. creo que por ahí
el brillarlo desde ese enfoque, ¿no? Para esas mujeres que se plantean el ser madre y no pueden, quizá podría ser una alternativa el cuestionar la mirada de dónde está el origen, ¿no? De mi malestar. Si es desde mí o es que hay un sistema que no me permite también, no me ampara. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que también percibo en mi propio caso, creo, que es muy, que aunque sepamos que existe este sistema patriarcal que no nos permite, que nos hace sentir culpables por ser naturalmente como somos, ¿no? Biológicamente, lo que sea, pero yo creo que el proceso de aceptación o de creer, o sea, creer de verdad esa realidad, creérnosla, creo que es bastante difícil, ¿sabes? O sea, es como, vale, sí, es que yo sé que el sistema patriarcal eh, es el culpable de, que yo me sienta culpable por tener la regla, ¿no? Y no poder ir a trabajar o lo que sea. Pero en el fondo, yo creo que te sigues sintiendo culpable. O sea, que no es tan fácil. No sé si Claro, me explico. No es tan fácil romper con todas esas ideas preconcebidas que llevamos años alimentando. Porque es el día a sí, no es día, nada, es el mismo sistema económico y todo. No claro. sé. No es nada fácil porque también es algo que lo llevamos cargando desde incluso antes de nacer. O sea, son una serie de mensajes, de discursos interiorizados, prácticas interiorizadísimas, que, que es muy difícil, ¿no? O Pues es sea, difícil construir. Es difícil. aunque diga, yo qué sé, incluso hasta la mujer más feminista del mundo, en algunos momentos también, pues eso nos podemos llegar a sentir eso, pues como con muchas contradicciones, ¿no? De decir, jolines, yo sé esto racionalmente, cognitivamente yo entiendo esto y esto, pero siento tal otra cosa. Claro, Claro, es que lo llevamos muy interiorizado. pues Entonces sí. es un proceso de quitarse capas, de cuestionar mucho Pues y a sí. veces de ir contra la corriente también y de empezar a poner ciertos límites que también cuesta muchísimo, por cómo nos han enseñado a interactuar a nosotras, ¿no? De no vas a decir esto, tienes que estar callada en tal cosa, y la culpa que parece que es de las mujeres, ¿no? Pues sí. Pues Entonces, sí. para ir contra todo eso, sí, es un proceso largo, es un proceso costoso, porque, pues claro, desmantelar muchas cosas. Además, yo creo que, por ejemplo, en ese contexto, yo creo que tendemos a irnos de un extremo a otro, ¿no? O sea, en plan de me siento súper culpable, que ahí pasamos a pues, que le den. Y te desentiendes a lo mejor en exceso, ¿no? Y a lo mejor puedes tender a la pereza o no. O sea, a lo mejor después tienes que recular otra vez para llegar a un punto intermedio, ¿no? En el que respetarte como mujer, pero sin dormirte en los laureles, ¿no? Y seguir manteniéndote al pie del cañón en la medida de lo posible, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, también, claro, o sea, dentro de ese proceso, claro, pues muchas veces también se parte desde extremos, ¿no? Hasta llegar al punto de equilibrio. Pero al fin y al cabo es como vivir esas polaridades que están dentro de cada uno de nosotros, ¿no? De los hombres, de las mujeres. Entonces, Pues sí. como que somos todo, ¿no? O sea, soy una persona que me puedo sentir muy culpable, pero también soy una persona que puedo establecer unos límites muy claros. Ajá. Entonces, si me sitúo en una polaridad y en otra, si las vivo ambas, entonces puedo llegar a un punto de equilibrio. Ajá. Entonces, en ese punto de equilibrio, pues me vivo, ¿no? Y me cuestiono y Hombre, claro. me empiezo a disfrutar. Pero sí, a veces, claro, que se parten desde un punto de vista, de otro, ¿no? También la sociedad castiga mucho cuando una mujer empieza a pasar al otro extremo, ¿no? Porque a lo que está acostumbrado el resto de las personas con las que quizá convive es que una persona, o sea, que una mujer pues esté callada, que no exprese, ¿no? Su punto de vista o que no diga no, esto no. Entonces, cuando una mujer empieza a hacerlo, también hay unas ciertas consecuencias en su entorno, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con ese castigo social de, bueno, pero ¿y esto tú qué dices, no? ¿Por qué es? Claro, porque todo a su alrededor estaba muy cómodo con que ella estuviera haciendo
todo el mundo consideraba, pero ella estaba mal. Lo que pasa es que no se lo había cuestionado antes, ¿no? Es decir, las mujeres tenemos que luchar con muchas historias diarias, cotidianas, Sí. que otra gente pues también da por hecho. Porque tiene que ser así Pues y así es porque somos mujeres. bueno, Lola, vamos a dar por terminada la entrevista, a menos que quieras decir algo más. Si quieres Nada, comentar pues tu página web, no, un placer. pondremos la página web, tus datos y todo, Claro. o en el vídeo o abajo en la descripción, no te preocupes, para que todo el mundo que quiera ponerse en contacto contigo lo pueda hacer. Y bueno, si quieres decir algo más. Nada, pues que un saludo, muchas gracias también por eso, por estar ahí, por esta entrevista que a mí me ha encantado y nada, pues que eso, que todas las personas que quieran, no sé, conocer algo más de los proyectos o simplemente ponerse en contacto conmigo para lo que sea, que adelante, que estaré encantada de eso, de empezar también como esa comunicación. Y nada, pues también agradecerte mucho por todo este proyecto, también por Mujer Salvaje y todo lo que también a través de las redes pues moviliza. Así que nada, pues un placer y cuando quieras hacemos otra. Bueno, yo te digo lo mismo. Mil gracias por dejarnos una hora de tu tiempo o lo que sea que haya durado la entrevista, que ya sé que está súper, sí es que no he mirado el reloj, pero bueno, más o menos una horita, y que sé que está súper liada y bueno, desde aquí mi mayor admiración por tu trabajo, porque la verdad que has tocado muchos campos y has hecho muchas cosas que a mí me gustaría hacer también, ¿no? De alguna manera, no como psicóloga a lo mejor, pero bueno, en fin, que admiro tu capacidad de trabajo, la verdad. Y como amiga también, te aprecio mucho. Así Sí, que ya estás bienvenida, eres bienvenida a Málaga. Ya sabes que cuando tú quieras, para acá te quiero ver ya, que ya estás claro tardando. que sí. Llegaremos con la caravana roja. Eso estaría guay. Yo pongo las pastitas y la cámara si hace Claro, falta. claro. Pues nada, ya a las que nos estéis viendo, recordamos lo de siempre, ¿no? Que os suscribáis al canal, que compartáis la entrevista si os ha gustado y que el libro de Mujer Salvaje, Esencia Femenina está a vuestra disposición a través de nuestra página web o mujersalvaje.es o poniéndose en contacto conmigo o con Lucía por nuestro correo electrónico, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado. Un besote muy grande, Lola, y Otro para seguimos en contacto. nosotras también. Muy bien, besito. Chao. Chao. Chao.